Yes. Ok. Estamos en vivo ahora. Yes. Ok. Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos. Tenemos un pequeño problema técnico, pero ya estamos transmitiendo. Vamos a solamente esperar un minuto que toda la gente pueda conectarse y vamos a comenzar. It stops. I don't know why. Are you sure? Yes. It says alive, but it stops. Or freeze. My friend says that it's okay, but I don't see that it's alive in my computer. Yeah, it might be lagging. But if it says live in the upper left, Yeah, it says. it's broadcasting. So Yeah, and many people is okay. Okay. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Hemos estado tratando de entender estos tiempos, qué está pasando en nuestro mundo hoy en día. Y especialmente tratando de entender en términos de gobierno y economía. Pero especialmente tratando de entender qué dice la Biblia, entender desde una perspectiva bíblica para saber cómo debemos actuar. La semana pasada estuvimos viendo un poco los peligros gubernamentales que enfrentamos hoy en día. La gente, cuando está con miedo, muy fácilmente puede entregar su libertad. El gobierno ofrece ayudas, el gobierno puede ofrecer créditos tal vez, pero luego la gente va a tener que trabajar para el gobierno. De todas maneras, vamos a enfrentar alguna crisis económica muy fuerte si las cosas siguen como vamos. Seguramente muchas empresas van a quebrar o personas van a quedar sin trabajo. Ya hemos empezado a ver, obviamente, una desaceleración en los mercados. Quién sabe si lleguemos a una recesión o depresión económica mundial. Y para muchos eso va a tener que volver a comenzar en términos económicos. Entonces,
Los gobiernos no van a poder sostener a la gente por mucho tiempo. Si no se produce, si no se trabaja, en algún momento el dinero se acaba. Los gobiernos no pueden prender la máquina y hacer más billetes solamente, porque eso causaría inflación o devaluación en los mercados. Así que tal vez vamos a estar en una economía donde hay que empezar de cero para muchos. En una economía como esta, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos hacer? Y se nos ocurrió pensar en que hay un pueblo o hay una nación que nos puede enseñar. Eso es la nación de Israel. La nación de Israel ha tenido que vivir muchas veces como refugiados, sin tierra, pobres, pero cada vez tras vez, han salido adelante. Y la pregunta es, ¿cómo han hecho ellos para ser pobres, estar en situaciones tan difíciles, perseguidos, en guerras, sin nada para empezar? ¿Y cómo han hecho vez tras vez para salir adelante? Otra pregunta, ¿de dónde adquirieron esos principios? Y claramente nosotros sabemos que muchos de esos principios están en la Biblia porque Dios se los enseñó. Así que para esto hemos invitado a Craig Hill. Él es norteamericano, fundador, creador y presidente del Ministerio Family Foundations International. Ha escrito varios libros sobre economía bíblica y también sobre cómo hacen los judíos, el pueblo de Israel, para aplicar o para manejar su economía. Entonces, estamos justamente con él, queremos darle la bienvenida, igualmente a Florian, que trabaja con él y es su representante o es el presidente de ese ministerio en Latinoamérica, y él va a estar traduciendo. Así que, Craig, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Quiero comentarle a todos quienes nos están viendo que vamos a tener 45 minutos, una hora tal vez de conferencia, y luego vamos a tener media hora para que todos podamos preguntar, hacer nuestras preguntas. Lo pueden hacer a través del chat de Facebook. Y vamos a hacer esto por 3 días, hoy, mañana y pasado mañana. Así que bienvenido, Craig, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paulo. Está un placer para mí para estar aquí con ustedes. And Florian, I'll speak in English, so you can translate for me and help me. You're muted, by the way. Voy a estar traduciendo porque el hermano Craig va a hablarles en inglés. So it's very interesting when we talk about what does the Bible have to say about the economy. Es muy interesante observar qué tiene la Biblia para decir acerca de la economía. Does the Bible say anything about money? ¿Será que la Biblia nos habla algo acerca del dinero? Many times people think the Bible is just about spiritual things or heavenly things. Muchas personas creen que la Biblia solo trata de las cosas espirituales o las cosas celestiales. But the Bible is a very practical book. Pero la Biblia es un libro muy práctico. It is like a manual, like an owner's manual for your car. Es como un manual de tu carro. It tells you all the things that are necessary in order to prosper in life. Te habla de todas las cosas que tú necesitas para que puedas prosperar en la vida. So do you think that this coronavirus and the current pandemic was a surprise to God?
¿Tú crees que este coronavirus y esta pandemia actual fue una sorpresa para Dios? Of course not. Claro que no lo era. It probably was not God's idea, but God certainly knew it was going to happen. Creo que no fue la idea de Dios que sucediera, pero él definitivamente sabía que iba a suceder. But you know, it's very interesting. The Bible talks a lot about money. Pero es muy interesante observar que la Biblia habla mucho acerca del dinero. In just the New Testament, there are 215 verses on faith, En el Nuevo Testamento encontramos 215 versículos acerca de la fe, 218 verses on salvation, 218 versículos que hablan de la salvación and 2,084 verses on money and finance. y 2084 versículos que nos hablan de dinero y finanzas. Why did Jesus talk so much about money? Me pregunto por qué Jesús habló tanto acerca del dinero. Was it because Jesus was interested in money? ¿Será porque Jesús tenía interés en el dinero, en tener dinero? Of course not. Claro que no. What did he want? ¿Qué fue lo que él quería? He wanted your heart. Él quería tu corazón. But he said in Matthew chapter 6, verse 19, Pero él dijo en Mateo 6, versículo 19, where your treasure is, there will your heart be also. donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. And Jesus discovered that most people carry a lot of treasure in their money. Y Jesús sabía que muchas personas tienen mucho tesoro en su dinero. And so if he could capture their money, he could capture their heart. Y si él podría alcanzar su dinero, podría alcanzar su corazón. So what is going on right now in our current global circumstance? Entonces nos preguntamos qué está sucediendo actualmente en nuestras circunstancias globales. We find that there are global economic cycles that go up and go down. Nos damos cuenta que existen ciclos económicos mundiales que suben y bajan. And so we just had a major drop in most markets around the world. Acabamos de tener una caída muy notable en la mayoría de los mercados mundiales. Very strong economic drop all around the world. Hubo una caída económica muy fuerte en todo el mundo. And so this is affecting many people's personal economies. Y esto afecta la economía personal de muchas personas. And that's very bad news for many people. Y eso son malas noticias para muchas personas. But here's some good news. Pero tengo buenas noticias. The economy of no country has been destroyed. Ninguna economía en cualquier país mundial ha sido destruida. For example, in Colombia, Por ejemplo, en Colombia are there any factories that no longer exist? hay algunas fábricas que ya no existen. No, the factories are still there. No, las fábricas siguen ahí. The banks are still there. Los bancos siguen ahí. The people are still there. Las personas siguen ahí. It's not like we had a war No fue que tuvimos una guerra. where there were in a war there's actual destruction of property and economic means of production. Porque en una guerra efectivamente hay destrucción de propiedades y de los medios de producción. But this has not happened. Pero eso no ha sucedido So ahora. all the means of production, all the people, all the factories, everything is still in place. Todos los medios de producción, las fábricas, las personas todavía están. And I believe we are going to see a very rapid recovery globally. Y yo creo que vamos a ver una recuperación muy rápida a nivel mundial. Now, this is not the end of the crisis. Ahora, esto no es el fin de la crisis todavía. This is just a part of a particular cycle. Eso es simplemente parte de un ciclo en particular. And if you understand cycles, you can prepare for them. Y si tú entiendes que existen los ciclos, te puedes preparar para ellos. If you understand what is the next cycle, then you are able to prepare. Si entiendes cuál es el próximo ciclo, tú te puedes preparar. Tomorrow, we will talk a lot more on this broadcast about macroeconomic cycles and what kind of cycles we can expect in the future.
Mañana en nuestra transmisión estaremos hablando mucho más acerca de los ciclos macroeconómicos y las cosas que tú podrás esperar hacia el futuro. But I want to talk a little bit today about some very practical things that we need to understand immediately that we can do right now. Pero hoy quiero hablar de algunas cosas prácticas que tenemos que entender inmediatamente para poder ponerlos en práctica. Now, a scripture that's important to start with is 1 Chronicles chapter 12, verse 32. Y una escritura que quiero utilizar para comenzar este tema es Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32. It says, of the sons of Issachar, they were men who understood the times with knowledge of what Israel should do. De los hijos de Isaacar, había hombres que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. We need to be the people of Issachar, Nosotros debemos ser estos hijos de Isaacar, people who understand what is going on, personas que entienden lo que está pasando, who prepare for the next cycle, que se preparan para el próximo ciclo not who react to the present cycle. y no son aquellos que reaccionan al ciclo actual. So I found in this present situation, there are 4 types of people. Y me di cuenta que en esta situación actual hay 4 tipos de personas. There are people, number 1, people who are not prepared at all. Número 1, personas que no están preparados para nada. Empresarios, empleados, many different kind of people. Muchas personas de diferente índole. And they were not prepared. No estaban preparados And now they have lost a lot. y ahora han perdido mucho. They're lost. Están perdidos They're discouraged. y están desanimados. They don't know what to do. No saben qué hacer. We need to help these people. Necesitamos ayudar a estas personas. As believers, we need to be sons of Issachar who are prepared, not the people who have lost everything and don't know what to do. Como hijos de Isaacar debemos ser aquellos que están preparados y no aquellos que no tienen idea qué hacer. There's a second group of people, Hay un segundo grupo de personas, people who were prepared. personas que estaban preparados. And for those people, this pandemic is an inconvenience, but it's not a crisis. Y para estas personas, esta pandemia es algo incómodo, pero no es una crisis. A friend of mine in Indonesia told me this. Un amigo mío en Indonesia me dijo lo siguiente. He owns a business. Él tiene una empresa He was prepared. y él estaba preparado. He had extra cash, Tenía efectivo apartado and so that he is not perishing, even though his sales are way down for temporarily for a while. y financieramente no está pereciendo su empresa, aunque sus ventas han bajado drásticamente. He was prepared for a decline, Él estaba preparado para una caída. so he did not fire any of his employees, Él no tuvo que despedir a ninguno de sus empleados and he wanted to help many of the other people that were not prepared. y él quería ayudar a muchos de las demás personas que no estaban preparados. So he gathered all his employees. Entonces él reunió a todos sus empleados. He said, how many of you have friends, relatives, and neighbors that lost their job, that have no money, that are really in trouble? Y les preguntó, ¿cuántos de ustedes tienen amigos, vecinos, familiares que perdieron su trabajo y financieramente están en la ruina? Everybody raised their hand. Y todos levantaron su mano. So he took a certain amount of money Entonces él tomó cierta cantidad de dinero that he had prepared in advance, que él había preparado de antemano. and he gave that certain quantity of money to each of his employees. Y él entregó esta cantidad de dinero a cada uno de sus empleados. And he said, this money is not for you Dijo, este dinero no es para ti. because you don't need money. You have a job. We continue to pay you the same. Tú no necesitas dinero en cuanto a que sigues teniendo tu empleo y te seguimos pagando lo mismo. This is for your relatives, your neighbors, people around you that were not prepared, that need help.
Esto es para tus vecinos, tus familiares, las personas alrededor tuyo que no estaban preparados. Please pray Por favor, oren and ask God who you should give this money to. y pregúntenle al Señor a quién le debes entregar este dinero. Because we want to have a culture of blessing in our company. Porque nosotros queremos tener una cultura de bendición en nuestra empresa So that we can help other people. para que podamos ayudarle a otras personas. A week later, Una semana después, I had a Zoom meeting with all the employees, tenían una reunión de Zoom con todos los empleados and people had incredible stories of what a blessing they had been able to be to other people by just giving them small amounts of money. y los empleados tenían tremendas historias de cuánta bendición pudieron ser al entregarle esas cantidades pequeñas de dinero a personas en necesidad. So for this business owner, Y para este empresario, the pandemic is not a crisis. la pandemia no es una crisis, It's inconvenient, es algo inconveniente, but there's an opportunity. pero hay una oportunidad. Then there's a third group of people. Después hay un tercer grupo de personas. These are people who were very well prepared, Estas son las personas que estaban muy bien preparados and they are prospering greatly during this time. y ellos están prosperando de manera significativa durante este tiempo. Why are they prospering? ¿Por qué están prosperando? Because they found new opportunities to serve, Porque encontraron nuevas oportunidades para servir. and they were expecting the economy to go down, Ellos estaban esperando una caída de la economía. and they had extra money, Ellos también tuvieron dinero adicional, extra resources recursos adicionales to invest in new new products and new opportunities. para invertir en nuevos productos y nuevas oportunidades. And now they are prospering more than they were before. Y ahora están prosperando más que antes. Do you know that I am told that the Chinese character for crisis has two parts? Me cuentan que el carácter de la escritura china tiene dos partes. Yeah, the word for crisis. El carácter que representa la palabra crisis. One part is threat, Una parte representa amenaza and the second part is opportunity. y la segunda parte es oportunidad. Many people only see one part. They only see threat. They don't see Muchas opportunity. personas ven solo una parte, únicamente observan la amenaza. And then there's a fourth group of people. Y después hay un cuarto grupo de personas. These are people who lost everything Estas son personas que han perdido todo because they were not prepared, porque no estaban preparados, but they responded differently than the first group. pero este cuarto grupo respondió diferente que el primero. When they finished crying over all they lost, Al terminar de llorar por todo lo que habían perdido, maybe they lost their whole business, quizás perdieron su empresa entera, or maybe they lost a lot of money or all their money. quizás mucho dinero, quizás todo su dinero. They cried. Lloraron When they stopped crying, y cuando terminaron de llorar, they looked up levantaron la mirada and they said, there must be opportunities here somewhere. y dijeron, debe haber alguna oportunidad por acá. And they hit the reset button. Y ellos oprimieron el botón de reinicio. Everybody has opportunity to reset. Toda persona tiene la oportunidad de reiniciar. Do you know that everybody who sails the ocean will eventually experience a shipwreck? Sabes que cualquier persona que navega el océano en algún momento va a sufrir un naufragio. 10 years later, some people are still sitting on the beach talking about the shipwreck. Y a los 10 años de haber sufrido el naufragio, todavía hay personas que están sentados en la playa hablando del naufragio. Other people cry for a little while. Otras personas lloran por un periodo, They hit the reset button. oprimen el botón de reinicio,
They cut down some trees on their island cortan algunos árboles en su isla and they make a new boat y construyen una nueva barca and they sail again on the ocean. y vuelven a navegar en el océano. I want to say, if you have suffered a lot, it's time to hit the reset button. Yo quiero animarte, si tú has sufrido mucho, este es el momento de oprimir el botón de reinicio. This is not the time to just continue to sit on the beach and grieve about what was lost. Este no es el tiempo para quedarte sentado en la playa lamentándote de lo que has perdido. What does it mean to hit the reset button? ¿Qué significa oprimir este botón de reinicio? It means every day is a new day. Significa que cada día es un nuevo día. In your business, En tu negocio, your marriage, en tu matrimonio, your family, en tu familia, your personal life, en tu vida personal, hit the reset button. oprime el botón de reinicio. Here's what it means. Y esto también implica lo siguiente. Don't try to recapture what you lost. No trates de volver a recuperar lo que perdiste. Today is a new day. Hoy es un día nuevo. There are new opportunities. Hay oportunidades nuevas. There are new products to be created, Hay nuevos productos que se pueden crear. new ways to serve people, Nuevas maneras para servir a las personas. totally different than a month ago. Y son oportunidades completamente diferentes que hace un mes. Open your eyes, Abre tus ojos. look around. Mira a tu alrededor. Here's what Paul said in Philippians chapter 3. Y esto es lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3. Let's look at verse 13 and 14. Y observemos el versículo 14 y 15. 13 y 14. Muy bien. Go ahead and read in Spanish, please. Entonces voy a leer esto en español. Just a second, Filipenses it's not 3. right. Oh yeah, it is right. It's okay. Muy bien. Filipenses 3, el versículo 13 y 14 dicen, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I am telling you, there are people on this Zoom call today. Yo te digo que hoy hay personas en esta llamada de Zoom. You are about to start a brand new opportunity that will be the best opportunity of your life. Tú vas a comenzar una nueva oportunidad que va a ser la mejor oportunidad en tu vida. If you keep looking back to the past, Si tú sigues mirando hacia el pasado, what you lost, lo que has perdido, what you should have done, lo que debías haber hecho, you will miss what God is setting in front of you to do now. vas a perder lo que Dios está poniendo delante de ti para que lo hagas ahora. I want to tell you a story. Yo quiero contarte una historia. In 1964, I was a little boy, En 1964 yo era un niño, 10 years old. tenía 10 años de edad. My father was a petroleum geologist. Mi padre era geólogo de petróleo He owned a company he had started. y él era dueño de una empresa que él había comenzado. He had 75 employees, Tenía 75 empleados. and he had an office building, Tenía un edificio de oficinas, a lot of equipment, mucho equipo and a lot of contracts to train oil companies around the world. y muchos contratos de entrenar empresas petroleras alrededor del mundo. But he had borrowed money to build his building, Él había pedido prestado dinero para construir el edificio de oficinas and he lost some of the contracts he had. y perdió algunos de los contratos que había tenido. So he had a short-term cash flow problem, Entonces, él tuvo un problema de flujo de caja a corto plazo. but the banker who owned the mortgage on his building saw an opportunity to capture the building.
Pero el banquero que le había prestado el dinero para el edificio vio la oportunidad de hacerse dueño de este edificio. And because of a loophole in the mortgage contract, the banker unjustly was able to take away the building from my father. Y por una cláusula particular en el contrato de la hipoteca, el banquero pudo de manera injusta quitarle este edificio a mi padre. And my father lost the business, Y mi padre perdió todo el negocio, lost all the money. perdió todo el dinero. All the employees lost their jobs. Y todos los empleados perdieron su trabajo. And my mother was very angry. Mi mamá estaba muy enojada. She said, that banker did this unjustly. Ella dijo, este banquero fue muy injusto. He did not have to do that. If he would have given us just a little bit of grace, we easily could have paid. No debía haber hecho esto porque si nos hubiera dado un tiempo de gracia, fácilmente hubiéramos podido pagar. But he was greedy and he took that for himself. Pero él era avaro y nos quitó este edificio para que él lo tuviera. And we lost everything. Y perdimos todo. And my father said, Y mi padre dijo, let's forgive him. perdonémosle. And my mother said, no, let's get a lawyer and sue him. Mi madre dijo, no, busquemos un abogado y lo vamos a demandar, We can win in court. porque en la corte podemos ganar. My father said, let's not bother. Mi padre dijo, no le perdamos al tiempo. I was 10 years old. Yo tenía 10 años de edad I asked my father, y yo le pregunté a mi papá, why aren't you angry? ¿por qué no estás enojado? Why don't you want to try to get back that building? It's several $100,000 that he stole. ¿Por qué no quieres recuperar este edificio? Son varios cientos de miles de dólares que él robó. I'll never forget what my father said. Y nunca voy a olvidar lo que mi padre dijo. He said, son, Él dijo, hijo, I don't want to miss something maybe worth $10 million that God wants to give me in the future to try to recapture something that's maybe worth $100,000 from the past. él dijo, hijo, no quiero perderme la oportunidad que pueden ser decenas de millones de dólares solo para recuperar unos cuantos cientos de miles de dólares que perdí en el pasado. And my father forgave the man, Y mi padre le perdonó al hombre. forgot about the building and the business. Se perdió y se le olvidó de su negocio y de su edificio. He started to use his skill and his education to study a particular gas field in Utah. Y él comenzó a usar sus capacidades y sus estudios, conocimientos, para estudiar un campo petrolero particular en Utah. And he discovered that there was a lot of gas in this field, natural gas, but the companies that had tried to drill there were unable to produce this gas. Y él se dio cuenta que había mucho gas natural allá en este campo petrolero, pero las empresas petroleras que estaban perforando este campo no podían extraer el gas. He knew how to solve that problem. Él sabía cómo solucionar este problema. So he thought, I can present my solution to these companies and they will hire me to be their consultant and I can earn money. Y él dijo, yo puedo presentar mi solución a estas empresas petroleras, puedo ser su asesor, ellos me contratan y así ellos ganan dinero y yo tengo un trabajo. But none of the companies wanted to hire him. Pero ninguna de las empresas le querían contratar. They said, that's a very interesting theory, Ellos le dijeron, es una teoría muy interesante, but we have already lost a lot of money in that field. pero nosotros ya hemos perdido mucho dinero en este campo. And our corporate officers and stockholders want us to just get rid of it. Y nuestros ejecutivos y los que tienen acciones en nuestra empresa, los accionistas mayoritarios, ellos simplemente quieren deshacerse
de este campo. They said, if you are so smart, Y le dijeron, si usted es tan inteligente, we will give you the interest in that field. te vamos a dar el derecho sobre este campo petrolero. And over the next year and a half, Y a lo largo del siguiente año y medio, 10 different companies gave him a huge amount of land that they did not want because they had wasted too much money. 10 diferentes empresas petroleras le dieron inmensas cantidades de tierra que ellos ya no querían porque habían perdido mucho dinero. My father didn't know what to do with it. Mi padre no sabía qué hacer con esto, He didn't have money to develop it. porque no tenía el dinero para desarrollar este campo. So he collected all of it and sold it collectively to 2 other companies. Entonces, él reunió todos los 10 campos diferentes y los vendió a 2 empresas particulares. And he kept a royalty on all future gas production. Y él se quedó con un derecho de eso tiene un nombre que se me olvidó ahora, pero el derecho de coleccionar dinero, Porcentaje. un porcentaje de las ganancias de este campo. Exactamente. And so the some time passed, Entonces pasó cierto tiempo and my father felt like he wanted to give away this royalty to the Lord. y mi padre dijo que él quería entregar este porcentaje de ganancia al Señor. So he created a trust in the name of Jesus Christ and deposited this percentage of future production in that. Y él creó un fondo a nombre del Señor Jesucristo, literalmente, y asignó el porcentaje que le correspondía a este fondo para la futura producción que iba a haber. Do you know in the next year after he did that, Y sabes que al año siguiente, después de haber hecho esto, the production from his percentage of the production from that field grew 1,000 times. la producción, su porcentaje de la producción de este campo petrolero creció por un factor de 1000 And it continued for many years. y continuó por muchos años. And my father had the pleasure of directing lots and lots of funds into the kingdom of God, which was the calling on his life. Y mi padre tuvo el placer de direccionar muchos fondos financieros al reino de Dios, y eso era el llamado de Dios sobre su vida. And what he was able to direct into the kingdom of God was hundreds of times more than what the money ever would have been from the company that he owned. Y lo que él pudo dirigir al reino de Dios fue cientos de veces más de lo que él hubiera podido recuperar del edificio y de la empresa que perdió. But if he would have focused on trying to recapture the past, get his money back, sue the banker, he would have Pero- totally missed that opportunity. Pero si él se hubiera concentrado en recuperar el pasado y demandar a este banquero y volver a recuperar su dinero, él hubiera perdido esta oportunidad. The reason I say that is that I believe there are more opportunities right now available for every one of us than there were 2 months ago. Y la razón por la cual les cuento eso es porque creo que ahora hay muchas más oportunidades en este momento que hace 2 meses. So let me talk a little bit about a real foundational question. Y quiero hablar un poco acerca de una pregunta realmente fundamental. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Not why are you here on a Zoom call? Why are you alive on planet Earth? En esta llamada de Zoom, sino más bien ¿por qué estás vivo en este planeta Tierra? God had a purpose for every one of us. Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. And I am convinced the purpose for every human being is to serve humanity. Y yo creo y estoy convencido que el propósito de cada ser humano es el de servir a la humanidad. All of us were called to serve other people. Todos nosotros fuimos llamados para servirle a otras personas.
In what way? ¿De qué manera? Some of us sell automobiles. Algunos de nosotros vendemos automóviles. Some of us work in a factory that produces sparkling water. Algunos trabajamos en una fábrica que produce agua gaseosa. Some of us own a business. Algunos de nosotros son dueños de una empresa. Others of us work in a business. Otros trabajan en una empresa. All of us have energy, Todos tenemos energía o fuerza, life, vida, vision, visión, skills, habilidades, education. educación. What is the purpose of all that? ¿Cuál es el propósito de todo esto? To serve other people. De servirle a otras personas. So what is economy? ¿Y qué es la economía entonces? Economy is people using their skills, education, and ability to solve problems for other people. La economía es el hecho de que personas usen sus habilidades, conocimientos y educación para resolver problemas para otras personas. And when you use the skills and education God has given you to serve other people, there's great joy and fulfillment. Y cuando usas las habilidades y la educación que Dios te ha dado para servirle a otras personas, hay mucho gozo y contentamiento para ti. But not only that, people will pay you money for solving problems. Y no solo esto, sino que las personas te van a pagar dinero para solucionar sus problemas. So how do you earn money? Así como se gana el dinero. Discover a problem Descubre un problema and solve it y soluciónalo with a service or a product. a través de un servicio o un producto. I saw on television today a man who started a company making cloth face masks. Hoy vi un reportaje en la televisión acerca de un hombre que comenzó un negocio de fabricar tapabocas. He's selling hundreds of thousands of them, Y él está vendiendo cientos de miles de tapabocas, making a lot of money. ganando mucho dinero. 3 months ago, Y hace 3 meses there was no market for this, no existía un mercado para eso, no opportunity, ni oportunidad. but he lost a lot of money doing something else. Él había perdido mucho dinero en esta crisis a través de otra actividad. So he looked and said, where is there a problem? Entonces, él empezó a mirar, a buscar dónde hay un problema. Oh, people want face masks. Las personas quieren tapabocas Nobody is buying them. Nobody is creating them. There's not enough. y no están produciendo suficientes. So he hired a bunch of ladies to sew these face masks and created an online business. Él contrató una cantidad de mujeres para que cosieran y trabajaran en la creación de estos tapabocas And began to sell them. y comenzó su negocio y comenzó a vender. And now he's making a lot of money Y ahora está ganando mucho dinero solving a problem that he discovered. solucionando un problema que él descubrió. Anybody can do that. Toda persona puede hacer eso. You were created to solve problems. Tú fuiste creado para solucionar problemas. Do you know, it's very interesting. In the Hebrew language, there is no word for retirement. Y es muy interesante observar que en el idioma hebreo no hay una palabra para el hecho de pensionarse. Why? ¿Por qué? Is it because Jewish people are workaholics? They work till they die? ¿Los judíos son trabajólicos, adictos al trabajo? No, No, it's because God understood es porque Dios entendió that you were created to serve. que fuiste creado para servir. And when you stop serving, Y cuando dejas de servir, you will die. vas a morir. Wow. Proverbs 29, verse 18, Proverbios 29, versículo 18, it says, when you have no vision, dice que cuando ya no tienes visión, you perish.
pereces. Why? ¿Por qué? I mean, I know many people who are looking forward to retirement. Yo conozco a muchas personas que están anhelando con anticipación su pensión. And finally they come to that time. Y finalmente llega su tiempo. What do they dream of? ¿Y de qué sueñan? Playing golf every day, ¿Jugar golf todos los días? sitting on the beach, swimming every day. ¿O estar sentados en la playa y nadar en el mar todos los días? So they buy a house by the beach. Entonces compran una casa cerca de la playa They go out and they swim every day. They lie in the sun. y se acuestan en el sol todos los días y van a nadar. And after 2 or 3 months, they're bored. Y después de 2, 3 meses están aburridos They're looking for something to do. y buscan algo que puedan hacer. And if they don't find something, Y si no encuentran algo, they die. mueren. Statistically, Estadísticamente, a man who has no vision, who is doing nothing, literally dies within 2 years of the time he retires. un hombre que no tiene visión, que no tiene nada por delante para hacer, en términos de 2 años después de su pensión, muere. So, what is economy? Así que nuevamente, ¿qué es la economía? Finding an opportunity, Es el hecho de encontrar una oportunidad, finding a problem, encontrar un problema solving that problem. y solucionarlo. Now, I want to share with you very quickly a little vision, a picture God gave me many years ago when I was in Africa. Y brevemente quiero compartirte una visión, una imagen que el Señor me dio hace años cuando estuve en África del Sur. I saw a huge snowfield Yo vi un campo de nieve gigantesco and 3 rivers that came from this snowfield. y 3 ríos que se desprendieron de este campo de nieve o este glacial. There was so much snow in the snowfield, it was almost an infinite supply. Era un campo de nieve, un glacial tan inmenso que tenía tanta nieve que era básicamente infinito. But along each river lived a family who had a totally different understanding and experience of water. Y a lo largo de cada uno de esos 3 ríos, a la orilla, vivía una familia particular que tenía un entendimiento muy diferente acerca del agua. Along the first river lived a family who thought this: En el primer río vivió una familia que pensó de la siguiente manera: the purpose of water is for us to survive. el propósito del agua es para que nosotros podamos sobrevivir, Without water, we will die. porque sin agua vamos a morir. And so they have a lot of fear. Y ellos tenían mucho temor. And their experience is there's usually not enough water. We barely have enough water. Y su experiencia generalmente es apenas alcanza el agua o justo alcanza el agua. And so this family put a dam in the river. Así que esta familia construyó una represa en su río. So all the water that comes down the river stops at their house and forms a lake. Y todo el agua que va descendiendo por este río se detiene en su casa por la represa y genera un lago. How many people further down the river can use the water? ¿Y cuántas personas más abajo del río pueden utilizar el agua? 0. Pero, All the water stops at their house. porque todo el agua se detiene en su casa. Now, suppose there is a man in the snowfield who determines how much water comes in each river. En este campo de nieve hay un administrador que determina cuánta agua a fluir por cierto. Suppose he decides to double the quantity of water going in the first river. Supón que él envía la doble cantidad de agua en el primer río. Where will it go? ¿Hacia dónde se dirigirá esta agua? Who will it help? ¿A quién ayudará esta agua?
Just one family. It goes into the Hay lake una of the one family. familia que vive junto a este primer río donde construyeron una represa. And it doesn't matter how much water they put in the river, it all stops there. Y no importa cuánta agua baja por este río, porque todo el agua solo llega hasta su casa. Along the second river Junto al segundo río is another family who has a different understanding. hay otra familia que tiene una mentalidad diferente. They believe the purpose of water is for them to use. Esta familia cree que el propósito del agua es para que ellos lo usan. And their experience is they normally have enough, Y su experiencia es que generalmente tienen suficiente agua, but not more than enough. pero no más suficiente. So what do they do with water? ¿Y qué hace esta segunda familia con el agua? They use it. Usan el agua. How much of it? ¿Cuánto? All of it. Todo. What happens if the administrator decides to double the quantity of water in that river? ¿Y qué sucede si el administrador decide enviar la doble cantidad de agua por el segundo río? This family finds new uses for water. Esta familia encontrará nuevos usos para el agua. So if more water comes, Y si baja más agua por el río, they plant grass and put in sprinklers. entonces siembran pasto y colocan regaderas automáticas. And if they send more, if the administrator sends more water, then they put fountains around their property. Y si el administrador envía más agua, pues ellos construyen fuentes alrededor o en el entorno de su propiedad. And if he sends more water, Si envía más agua, they build a swimming pool for their children. construyen una piscina para sus hijos. And if more water comes, they expand the swimming pool. Y si hay más agua, pues entonces amplían la piscina. And if more water comes, they build an entire water park for their family. Y si viene más agua, entonces construyen todo un parque acuático para su familia. How much water goes down the river for other people to use? Y la pregunta es, ¿cuánta agua pasa de esta casa hacia las demás personas que viven río abajo? Maybe just a little trickle, De pronto, unas goticas que van bajando, but not much. pero no mucho. And along the third river is a different family. Y junto al tercer río vive otra familia. And their experience of water is this. Y la experiencia en cuanto al agua de esta familia es la siguiente. The purpose of water is for us to share with many people. El propósito del agua es para que nosotros lo compartimos con muchas personas, Because there's so much water in the snowfield, we could never use it all. porque hay tanta agua en este glacial que jamás en la vida podríamos usarlo todo. So they make a decision. Entonces, toman una decisión. They make a choice that nobody on the first or second river ever makes. Una decisión que ni la primera ni la segunda familia en los otros ríos tomó. They choose to limit the use of water. Deciden limitar el uso del agua. And so they ask a simple question. Y se hacen una pregunta sencilla. How much is enough ¿Cuánto es suficiente for our consumption? para nuestro consumo? Do you know why they're able to do that? ¿Sabes por qué pueden hacer esta pregunta? Because they're absolutely convinced no matter what happens, whether it's a drought or a monsoon, we will have enough water. Porque están absolutamente convencidos en su corazón que sin importar lo que suceda, sea una sequía o sea un monzón de agua, nosotros vamos a tener siempre suficiente agua. Why? ¿Por qué? Because the administrator in the snowfield, Porque el administrador en el campo de nieve he's my brother es mi hermano and he likes me. y le caigo bien. So he always makes sure we have enough. Así que él siempre nos envía lo suficiente. Who is the third family trusting in?
¿En quién confía esta tercera familia? Relationship. En la relación. The brother in the snowfield. En el hermano que está allá como administrador en el campo de nieve. They're not trusting in the government. No están confiando en el gobierno. Not trusting in their business. No están confiando en su empresa. They're not trusting in an employer. No están confiando en un empleador. They're not trusting in the global economy. No están confiando en la economía global. They're trusting in a relationship with a person. Están confiando en una relación con una persona. That makes all the difference. Y eso hace toda la diferencia. And so this family realizes we will always have enough water. Y esta familia se da cuenta, nosotros siempre tendremos suficiente agua. So they realize there's a village over there in that direction. It doesn't live near a river. Y se dan cuenta, hay una aldea por este lado, en esa dirección, donde no pasa ningún río. Let's dig a canal to that village. ¿Por qué no vamos a crear o hacer un canal a esta aldea? And we can take some of the water from our river over there. Y podemos desviar algo del agua de nuestro río hacia esta aldea. In another village over in that direction, they don't have water. Y hay otra aldea por este lado también que no tienen agua. So they dig a canal over there. Y crean otro canal que va hacia allá. And they have a vision for another 3 canals still in year 2020. Y tienen otra visión de 3 canales más al terminar el año 2020. Why? ¿Por qué? Because they trust in the relationship. Porque ellos confían en la relación. Now, obviously, in the analogy, God is the administrator. Y obviamente en esta analogía, Dios es el administrador. And here is the primary question. Y esta es la pregunta primordial. When we are in a crisis, Cuando estamos en una crisis, who do we trust? ¿en quién confiamos? In God? ¿En Dios? In our business? ¿En nuestra empresa? In the government? ¿En el gobierno? In the banker? ¿En el banquero? In the employer? ¿En el empleador? Here's what I realized many years ago. Hace muchos años me di cuenta de este punto. If God is your source, Si Dios es tu fuente, you will never fear for provision. nunca tendrás temor por falta de provisión. You will always have provision. Siempre tendrás provisión. Jesus guaranteed it. Jesús lo garantizó. Let me show that to you. Quiero mostrártelo. It's in Matthew chapter 6, Está en Mateo capítulo 6, verse 25. versículo Well, 20. let's start with verse 24. De hecho, a partir del 24. And we'll finish in just a moment and take some questions. En un momento terminaremos para escuchar algunas preguntas. Let's read verse 24 of Matthew 6. Y leamos entonces el versículo 24 de Mateo 6, que dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o más bien a Mamón. So it says in Spanish, riches, En español dice en esta traducción riquezas, but it's actually not the word riches, it's the word mammon. pero en el griego no es la palabra riquezas, sino más bien la palabra mamón. What kind of word is mammon? ¿Qué es mamón? It's not Spanish, No es una palabra en español, it's not English, no es una palabra en inglés, not Greek or Hebrew. no es ni griego ni hebreo. What is it? ¿Qué es? It's a Canaanite word. Es una palabra cananea. It's a god that the Canaanite people worshipped in the days of Jesus. Es un Dios al cual adoraron las personas cananeas en el tiempo de Jesús. And there's a powerful demonic principality behind that god that creates tons of fear for people.
Y hay un principado espiritual potente detrás de este Dios que genera mucho temor en las personas. And that spirit says the real power in life is in money. Y este espíritu dice que el poder real en la vida está en el dinero. And if you have a lot of it, Y si tienes mucho de esto, you're a powerful person. eres una persona poderosa. If you have none of it, Y si no tienes nada, you're an impotent person. eres una persona sin poder. That's not true. Pero no es cierto. God has power. Dios tiene poder. The spirit of mammon has power, El espíritu de Mamón también tiene poder. but money has no power. Pero el dinero no tiene ningún poder. There are people today that have 1/10 of the amount of money they had 3 months ago. Y hay personas hoy en día que tienen una fracción mínima de la cantidad de dinero que tuvieron hace unos meses. Money goes up and down. El dinero sube y baja. Markets go up and down. Los mercados suben y bajan, But God is consistent. pero Dios es constante. So Jesus said this in verse 25. Y Jesús dijo lo siguiente en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que Now, habéis de what are, comer. wait right there. What are a lot of people busy doing every day? Ahora, mi pregunta con esta primera parte es, ¿qué hacen muchas personas todos los días? Ellos tienen muchas preocupaciones sobre su vida. Pero Jesucristo dijo, don't be worried about your life. Ellos se afanan por su vida y Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida. Why? ¿Por qué? Let's read further. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Of course, life is more than food and clothing. Claro que la vida es más que el alimento o el vestido. And here is Jesus' guarantee about provision. Y ahora viene la garantía de Jesús acerca de la provisión. Let's read it. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros. Now, wait a minute. What do they not do? ¿Qué es lo que ellos no hacen? The birds do not do two things. Las aves no hacen dos cosas. What are those things? ¿Cuáles son estas dos cosas? They don't sow and reap, No ciegan ni recogen, and they don't gather in barns. ni siembran ni ciegan, primero, y segundo, ni recogen en graneros. What do they do? How are they provided for? ¿Qué es entonces lo que hacen o cómo reciben su provisión? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? What does that mean? ¿Qué significa eso? If you understand that, Si tú entiendes esto, it means God is your source. significa que Dios es tu fuente. Before there was a coronavirus, God was your source. Antes que existía el coronavirus, Dios era tu fuente. During the midst of COVID-19 pandemic, God is still your source. Y en medio de la pandemia COVID-19, Dios sigue siendo tu fuente. In the future, God will continue to be your source. Y en el futuro, Dios seguirá siendo tu fuente. Do you know why many people have a lot of fear? ¿Sabes por qué muchas personas tienen mucho temor? Because they confuse the channel with the source. Porque ellos intercambian en su mente el canal con la fuente. Your business is a channel. Tu negocio es un canal. Your employer is a channel. Tu empleador es un canal. Your investments are a channel. Tus inversiones son un canal. God is the source. Pero Dios es la fuente. Channels change all the time. Los canales cambian todo el tiempo. Do you know in our ministry, our channels are much different right now than they were even 3 months ago. Sabes que en nuestro ministerio los canales ahora son bien diferentes de lo que fueron hace 3 meses.
But God is the source. Pero He's Dios the es same. la fuente. If God is your source, Y Dios es tu fuente. money will be your servant El dinero será tu siervo to accomplish God's purpose. para cumplir el propósito de Dios. But if money is your source, Pero si el dinero es tu fuente, God will not be your servant to get you money. Dios no será tu siervo para entregarte dinero. If you get that correct, Si entiendes esto correctamente, your heart will be at peace. tu corazón tendrá paz. Jesus said Jesús dijo, his father feeds the sparrows, the birds of the air every day. que su padre alimenta a los aves del cielo todos los días. Have you seen a bird having an anxiety attack recently? ¿Alguna vez has visto que un ave tuviera un ataque de ansiedad? Tengo miedo, tengo miedo, necesito comer, comida, ¿dónde está? Oh! Have you seen that recently? ¿Has visto esto recientemente? No, No, the birds are at peace. las aves tienen paz. Next time you're full of fear, La próxima vez que estés lleno de temor, oh, what will happen to my business? ¿qué va a suceder con mi negocio? I could lose my house. Podría perder mi casa. I recommend this. Yo te recomiendo lo siguiente. Go to the window. Acércate a la ventana. Look outside. Mira hacia afuera. If the birds are still there, Si las aves siguen ahí, be at peace. ten paz. Because Jesus guaranteed Porque Jesús te garantiza he loves you much more than those birds. que Él te ama mucho más que a las aves. Every day when I look out the window, Cada día que miro fuera de la ventana, the birds are there. las aves están ahí. He loves me more than those birds. Él me ama más. If you get that as a revelation, Si tú puedes tener esta revelación, you'll stop looking to the past. ¿vas a dejar de mirar el pasado? You'll stop crying about what happened. ¿Vas a dejar de llorar por lo que sucedió? Fear will leave your heart, El temor saldrá de tu corazón and you will see opportunities. y vas a ver las oportunidades. Now, one last thing, let me say this. Y como última cosa quiero decir, People who live on the third river, las personas que viven junto al tercer río they prosper in all seasons of life. prosperan en todas las temporadas de su vida. They prosper when there is no virus. Ellos prosperan cuando no hay virus. They prosper when there is a virus. Ellos prosperan cuando hay virus. They prosper after the virus. Ellos prosperan después del virus. Why? ¿Por qué? They think totally differently than people on the other two rivers. Porque piensan de manera completamente distinta que las personas en los otros dos ríos. I wrote a little book about that Yo escribí un librito acerca de esto, called Living on the Third River. viviendo junto al tercer río, And people that live on the third river think differently. y las personas que viven junto al tercer río piensan de manera diferente. How do they think? ¿Cómo piensan ellos? They understand 5 things that nobody else understands. Ellos entienden 5 cosas que nadie más entiende. What are those 5 things? ¿Cuáles son estas 5 cosas? Well, they're in another book Están en otro libro. called, you can read it, Los 5 secretos para el éxito financiero que el 96% de nosotros no conoce. What are those 5 things? ¿Cuáles son estas 5 cosas? That's what we're going to talk about on the broadcast tomorrow. De esto queremos hablar mañana en la transmisión. And I'll tell you this, one of the things that the third river people understand is this. Y una cosa que entienden las personas que viven junto al tercer río es la siguiente. They understand economic cycles.
Ellos entienden que existen los ciclos económicos. They prepare for economic cycles. Se preparan para los ciclos económicos. I was not surprised when we had this crisis. Yo no estaba sorprendido cuando llegó esta crisis. I have been preparing for a long time. Yo me he estado preparando por un tiempo largo. I did not know when this crisis would come, Yo no sabía cuándo iba a llegar esta crisis, but I knew it would come. pero sabía que algún día iba a llegar. And so we prepared. Por lo tanto, nos preparamos. So I haven't experienced fear Entonces, no he experimentado temor because God is consistent. porque Dios es constante. So what will happen next? ¿Qué va a suceder como siguiente paso? What are the next parts of this cycle? ¿Cuáles son las siguientes partes de este ciclo? I don't know exactly everything, Yo no sé exactamente los detalles, but I have a pretty good idea of some of the next parts of the cycle that we'll talk about tomorrow. pero tengo una idea bastante clara de lo que creo que serán los próximos partes de este ciclo y mañana vamos a hablar de esto. How do you prepare for cycles? ¿Cómo puedes prepararte para los ciclos? So you can live on the third river Para que puedas vivir en el junto al tercer río and not be full of fear y no estar lleno de temor. and not mistake the source for the channel or the channel for the source. Para que no confundas el canal por la fuente o la fuente por el canal. So we understand God is the source, channels change all the time. Entendemos que Dios es la fuente, pero los canales cambian todo el tiempo. And if you understand that, Y si tú entiendes esto, this may be one of the greatest opportunities of your life. entonces esta puede ser de las mayores oportunidades de tu vida. And that's what we'll talk about tomorrow. Mañana hablaremos de esto. Macroeconomic cycles Los ciclos macroeconómicos and what are the things that people on the third river understand that most people do not. y cuáles son las cosas que las personas junto al tercer río entienden que la mayoría de las personas no entienden. Okay, Paulo, we can have some questions if you have a few. Muchas gracias, Craig. Yo creo que veo todos los comentarios, la gente está muy agradecida. Tenemos gente de todas partes del continente, inclusive de Europa. Muy bien. Y todos tienen muy buenos comentarios, viendo a Dios como su fuente. Yo tengo una pregunta. Creo que nosotros, la mayoría de los que estamos en este momento viendo esto es desde latinoamericanos. Y nuestra visión normalmente es, bueno, es fácil prosperar donde hay mucho, o es fácil empezar de nuevo en Estados Unidos, tal vez, o en Europa, porque hay mucho dinero. Pero donde no hay mucho, donde todos están pobres, podría haber una oportunidad para nosotros en Latinoamérica. También podríamos prosperar. Do you know that the principles in the Bible Sabes que los principios que encontramos en la Biblia were not written by North Americans or Europeans? no fueron escritos por norteamericanos o europeos, They were written by Middle Easterners. sino que fueron escritos por personas de Medio Oriente. And these are principles that come from God. Y estos son principios que vienen de Dios And they work everywhere in the world. y funcionan en todo lugar del mundo. I'll tell you a story. Te voy a contar una historia. I know of a man that came from Vietnam to the United States. Conozco de un hombre que vino de Vietnam a Estados Unidos. In Vietnam, he was very good at writing computer software. En Vietnam, él era muy bueno en escribir programas de informática. He came to the United States Vino a los Estados Unidos and he thought, I will write programs here and make money.
Y él pensó, yo voy a escribir programas informáticos aquí en Estados Unidos y ganar dinero. The problem is he didn't know English. Pero el problema era que no hablaba inglés, He didn't have any friends. no tenía amigos acá, He didn't know any North Americans. no conocía a ningún norteamericano. He went to the bank, Fue al banco, tried to get them to give him a credit card so he could maybe have a little money. y intentó de que le dieran una tarjeta de crédito para disponer de algo de dinero, Nobody would give him a loan because nobody trusted him because he had no past credit history. pero ningún banco le dio tarjeta ni crédito de consumo porque no le confiaban, no tenía historia crediticia. Many people would say, this man has no opportunities. Y muchas personas decían, este hombre no tiene oportunidades. But he made a decision. Pero él tomó una decisión. What can I do? Se preguntó, ¿qué puedo hacer? He realized there are people in Los Angeles who will buy fruit on the street. Él se dio cuenta de que en Los Ángeles hay personas en la calle que van a comprar frutas. He got a little cart and he began to sell fruit on the street. Se organizó una pequeña carreta y la llenó de fruta para vender fruta en la calle. He got his wife and children to help him. Y hizo que su esposa, sus hijos le ayudaran. He was able to make about $2,000 per month. Él lograba ganar aproximadamente $2,000 al mes. In Los Angeles, En Los Ángeles, the apartment cost $1,000. un apartamento en alquiler vale $1,000. One bedroom. Y eso es un apartamento de una sola habitación. 2 parents, 3 children. Así que 2 padres con 3 hijos They lived in one bedroom apartment. vivían en un apartamento de una sola habitación. No car, Sin carro, never ate at restaurants, nunca comieron en ningún restaurante. saved about $800 per month of his Y money. ahorró aproximadamente $800 al mes. His apartment cost him 1,000. Y el apartamento le costó $1,000. He spent the other 200 for food El resto, los otros $200 los gastó en comida for 5 people. para 5 personas. He did that for 4 years. Hizo esto durante 4 años. He saved $40,000, Ahorró $40,000, learned English, aprendió inglés, started his business. comenzó su negocio In 2 years, y en 2 años it grew to a multi-million-dollar business. se desarrolló y alcanzó un tamaño multimillonario. Whether somebody is rich or poor Y si alguien o es rico o es pobre, does not depend on what they have. no depende de lo que tienen. That's a lie most people believe. Eso es una mentira que la mayoría de las personas creen. I am poor because I have nothing. Soy pobre porque no tengo nada. Doesn't matter what you have. No importa lo que tienes. Rich or poor Rico o pobre, depends on how you use what you have. depende de cómo usas aquello que tienes. Vision. Visión. What is your vision? ¿Cuál es tu visión? Do you know that Matthew chapter 9 verse 29 says this? Sabes que Mateo 9 capítulo 20, Mateo capítulo 9 versículo 29 dice lo siguiente, There were 2 blind men. que había 2 ciegos. Jesus came. Jesús llegó These men can't do anything but beg for money. y estos hombres no pueden hacer nada más sino pedir dinero. No opportunity. No tenían oportunidades. Jesus came Jesús llegó and they said, Jesus said, y Jesús dijo, what do you want? ¿qué quieren? They said, we want to see, have mercy on us. Ellos dijeron, queremos ver, ten misericordia de nosotros. Jesus said, Jesús dijo, do you believe I can do this? ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron,
Sí, Señor. And Jesus said, Y Jesús dijo, then be it unto you according to your faith. conforme a vuestra fe os sea hecho. Multi-million-dollar business was in the heart of a Vietnamese immigrant for 4 years, but there was no manifestation. La visión de una empresa, o más bien una empresa multimillonaria, ya estaba en el corazón de un inmigrante vietnamita, pero no había todavía manifestación. Por 4 años, sin ninguna manifestación de nada. Pero él tenía la fe en su corazón. Sí, Señor, tú puedes hacer esto. ¿Qué dice el Señor a ti? ¿Qué dice él? No es importante qué están sus circunstancias. Es importante qué dice el Señor. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? No, Señor, yo vivo en Colombia. Yo no tengo oportunidades. Yo no puedo hacer nada. Estoy pobre, Señor. Tú no puedes hacer nada conmigo por causa de mis circunstancias. ¿Verdad o no verdad? Pero si esta visión es en tu corazón, este será tu futuro. Because your future will be according to your faith, not according to your circumstance. Porque tu futuro será conforme a tu fe, no conforme a tu circunstancia. Amén. So I believe, and I can tell you several other stories. Y yo podría contarles varias otras historias. I know one man in northern Mexico. Un hombre del norte de México, por ejemplo, He was a cattle rancher, él tenía un rancho de ganado, era ganadero, and he thought, I will never pay for my mortgage. y él pensaba, yo jamás podré pagar mi hipoteca. God totally changed his heart, Dios cambió su corazón, and when his heart changed, his circumstances changed. y cuando cambió su corazón, entonces cambiaron sus circunstancias. And he thought the same. Y él pensó lo mismo. I'm uneducated. Yo no tengo educación, I don't even live in a city. ni vivo en una ciudad, I live in a rural area. vivo en el campo. There's no opportunities here. No hay oportunidades acá. What can I do? ¿Qué puedo hacer yo? That was his vision. Esa era su visión. That was his experience Esa era su experiencia. until God changed his heart. Hasta que Dios cambió su corazón. And God can change your heart. Y Dios puede cambiar tu corazón. I would like to pray for you right now. Me gustaría orar por ti en este momento. I'd like to just pray for every person listening. Me gustaría orar por cada persona que está escuchando. Let me pray for you. Voy a orar por ti. If you've been experiencing fear, Si tú has experimentado temor, yo quiero romper este espíritu de miedo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en este día por lo que tú haces en nuestros corazones. Convierte nuestros corazones a ti, Señor, para saber lo que tú ves. Señor, nosotros queremos ver lo que tú ves. Por nosotros y para nosotros, para nuestro futuro. En el nombre de Jesús, yo rompo el poder del espíritu de Mamón sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu visión y sobre tu familia, sobre tus emociones en el nombre de Jesús. El espíritu de Mamón, espíritu de miedo y temor, sal. Ahorita, en el nombre de Jesús, tú no tienes lugar en el corazón de ninguna persona aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, para tu poder, para tu visión. Danos, Señor, tu visión para nosotros, para nuestro futuro, para lo que tú quieras hacer.
nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tú eres nuestra fuente. Y tú nos amas más que los pájaros, que los aves del cielo. Gracias por tu amor. Recibimos tu amor y tus planes para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Nos has traído mucha esperanza y oramos que Dios nos ayude a todas las personas a poder ver las oportunidades en medio de todas estas circunstancias. Amén. De abrir los ojos para ver lo que no vemos. Amén. Y hay varias personas preguntando dónde se pueden conseguir los libros. En el chat acabo de poner el link fundamentos para la familia.org. Pueden comunicarse ahí, hay una tienda virtual ahí y pueden encontrar los libros, muchas de esas conferencias también, pueden comunicarse con las personas ahí. Seguramente estas conferencias van a empezarse a dar virtualmente también, entonces pueden comunicarse, preguntar, que seguramente van a encontrar toda la información. Estamos muy ansiosos que llegue mañana. Amén. Para seguir aprendiendo y entendiendo estos principios. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esta conferencia va a quedar grabada en el Facebook, así que si no pudieron verla desde el comienzo, los animamos a ver el inicio y compartir a otras personas, igualmente invitar a otros para mañana. Así que un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Amén. Gracias, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias, Florian. Mucho gusto. Sí, qué bueno. Una idea para mañana.